días. A continuación veremos nuestro tema, que es gráficas de control para atributos. Mi equipo está conformado por Tania Ceballos, una servidora, Yoliana García, Diana Barrera, Antonio Ceballos y Carlos Aguilar. A continuación veremos el primer subtema a cargo de Yoliana García. Nuestro primer subtema es gráficas de control para atributos. Empezaremos definiendo qué es un atributo. Un atributo es una característica de calidad que no puede ser medida. Estos atributos hacen que los productos se clasifiquen en bueno y defectuoso y si pasa o no pasa. Estos atributos existen en cualquier proceso de producción, ya que dentro de esto siempre existirán defectos en el producto. Por lo tanto, esto genera productos defectuosos. Y para entender esto mejor vamos a definirlo en las palabras anteriores, defectuosos y no defectuosos. Las gráficas de control por atributos son importantes porque son muy utilizadas ya que son muy fáciles de interpretar y de hacer que las variables. Además que no se necesita personal especializado, ya que su información se genera por medios simples. Los tipos de gráficos de control por atributos son los siguientes: gráfico P o de fracción de unidades defectuosas, gráfico NP o de número de unidades defectuosas por muestra, gráfico C o de número de defectos por muestra y gráfico U o de número de defectos por unidad. Bueno, ¿por qué son importantes las gráficas de control por atributos? Son importantes porque las operaciones medidas por atributos existen en cualquier proceso de manufactura o ensamble, por lo que estas técnicas de análisis son muy útiles. También porque estas gráficas son fáciles de construir e interpretar, y también pues son útiles porque se requiere para obtener datos. La información por atributos es generalmente rápida y barata de obtener y con medidas simples. Si pasa o no pasa lo podemos clasificar de esta manera y no necesita de personal especializado. Con esta gráfica vamos a interpretar las gráficas de control por atributos, que serían piezas defectuosas y piezas defectuosas por pieza. En las defectuosas vamos a utilizar las gráficas P y la gráfica NP, y los defectos por pieza, la gráfica U y la gráfica C. A continuación veremos el siguiente subtema, que es el 3.2, elaboración e interpretación de gráficos por atributos. Nos lo va a explicar nuestra compañera Tania Ceballos. Yo les presentaré el siguiente subtema, que es elaboración e interpretación de gráficos por atributos. Los diagramas de control por atributos construyen la herramienta esencial utilizada para controlar características de calidad cuantitativas, esto es, características no cuantificables numéricamente. 1. P. Tales características no medibles son la fracción o porcentaje de unidades defectuosas de la producción. NP. El número de unidades defectuosas en la producción. U. El número de defectos por unidad producida. C. El número de defectos de todas las unidades producidas. Al igual que en los gráficos de control por variables, el diagrama de atributos representa un estadístico T del proceso, como puede ser el número de defecto frente al número de la muestra o del tiempo. Una línea central representa el valor medio o esperado del estadístico, mientras que los límites de control suelen definir una zona de control que abarca 3 o T por encima y por debajo de la línea central. Estos límites son escogidos de manera que si el proceso está bajo control, casi en la totalidad de los puntos muestrales se hallen entre ellos. Así, en punto que se encuentra fuera de los límites de control, se interpretan como una evidencia que el proceso está fuera de control. Límites de control son calculados de los datos del proceso. Límite superior, valor máximo en el cual el proceso se encuentra en control. Línea central, es el promedio de números de defectos. Límite superior, valor mínimo en el cual el proceso encuentra el control. Aquí tenemos la gráfica donde nos señala específicamente estos puntos que estamos viendo, los podemos ver aquí en específico, donde tenemos las líneas y donde están los puntos que sobresalen o están
en el control en medio, que es que el control estaría perfectamente bien, y lo demás se sale, pues está fuera o por debajo del rango. Utilidad. La función primaria de una gráfica de control es mostrar el comportamiento de un proceso, identificar la existencia de causas y de variaciones especiales, proceso fuera de control, monitorear las variables claves en un proceso de manera preventiva, indicar cambios fundamentales en el proceso. Esto es básicamente lo que mirábamos en la tabla anterior, que es donde si vemos si los puntos se pasan, quedan fuera o dentro del rango de la tabla que nosotros queremos ver, o gráfico, como queramos llamarlo. Las ventajas serían, en resumen, varios aspectos de calidad del producto, es decir, es aceptable o no, son fáciles de entender, provee evidencia de forma de calidad. Las desventajas: interpretación errónea de los datos o los cálculos utilizados. El hecho de que un proceso se mantenga bajo control no significa que sea un buen proceso, puede estar produciendo constantemente en un gran número de no conformidades. Control en una características de un proceso no significa necesariamente controlar el proceso, sino define bien la información necesaria y las características del proceso que deben ser controladas, y tendremos interpretaciones erróneas debido a la información incompleta. Esto nos quiere decir más que nada que cuando tengamos la tabla o gráfico, pues los puntos sean identificados de una manera correcta, y no, si no lo sabemos interpretar, pues básicamente aunque estén los puntos ahí, no vamos a saber leer los datos que tengamos. A continuación los dejaré con el siguiente tema, que está a cargo de mi compañera Diana Barrero. Yo les voy a hablar acerca del 3.2.1, que es el gráfico P. Del punto número 1, mide la proporción de unidades no conformes en un grupo de unidades que se inspecciona. El objetivo de comprobar si la evolución de las proporciones muestrales observadas son compatibles con el mismo valor de la poblacional P. Este tipo de gráfico se puede construir con un n constante o variable, por lo que a continuación se muestra en el procedimiento para ambos casos. Pasos para la elaboración de gráfica P con n constante. El paso número 1 es recopilar la recopilación de datos para lo que va a ser la gráfica. El número 1 nos dice que debemos establecer la frecuencia con la que los datos serían tomados por horas, días, semanas. Los intervalos cortos entre las tomas de muestras permitirán una rápida retroalimentación del proceso ante la presencia de problemas. Los tamaños de muestra grandes permitirán evaluación del desarrollo del proceso y son más sensibles a pequeños cambios en el promedio del mismo. Y aquí, como podemos ver, está en el paso número 2, vamos a calcular la proporción defectuosa de cada subgrupo, y aquí, como podemos ver, esta es la fórmula que utilizaremos. El paso número 3 nos dice que seguimos con la siguiente fórmula, que es para la proporción del defecto del promedio. Aquí, como podemos ver, la D significa el número de partes defectuosas por subgrupo, la N el tamaño de muestra constante, y la K el número de subgrupos. El paso número 4, calculamos los límites de control. Nota, dice: en algunos casos el límite de control inferior puede resultar negativo y con un valor muy pequeño. En la práctica es importante la proporción de no conformidad resulta negativa, por lo tanto el valor resultante cambia a 0. Cambia a 0 cuando el valor es negativo. El paso número 5, trazado de la gráfica y análisis de resultados. La gráfica P consiste en 3 líneas de ya límite de control inferior, línea central, límite de control superior. La línea central es la proporción de defectos promedio y 2 de límite de control. Son fijados o más o menos de 3 desviaciones estándar. Cada subgrupo se identifica en la gráfica como un punto de un círculo o un cross-zoom. Según establezca, cada punto corresponde a un valor de pi. Les voy a dar un ejemplo acerca de la gráfica P. Aquí, como podemos ver, el paso número 1 es recolectar los datos para poder realizar la gráfica. El paso número 2 es sacar el pi, que sería entre la cantidad
de n, que serían los 10 números, y aquí nos está dando los valores. Y como podemos ver en el paso número 3, le sacamos la p media, que vendría siendo esta. Y el paso número 4 es esta siguiente fórmula, que aquí como podemos ver, la gráfica nos da los resultados de UCL, de P y de LCL. Aquí como podemos ver son los valores que obtuvimos de la gráfica, de la tabla. La gráfica NP, número de defectuosos. La gráfica P es una herramienta estadística usada para evaluar el número de artículos defectuosos o el número de artículos no conformes producidos por un proceso. Ten en cuenta que siempre que una carta NP se puede utilizar, también se podrá utilizar una carta P. El paso 1 es recopilación de los datos. Paso número 2, cálculo de la proporción defectuosa de cada grupo de pi. Aquí tenemos las siguientes fórmulas para utilizar. Es similar a la gráfica que vimos anterior, los pasos. Y el paso número 5 sería graficar y analizar los resultados. Y como podemos ver, este es el ejemplo para la gráfica NP. Y tomamos el paso número 1, es recopilación de datos. Dividimos la cantidad entre el número, y aquí nos da un valor que sería esta, 1.5. Aquí como podemos ver, también tomamos el paso número 4, y bien vendría siendo estos dos para obtener los resultados para llevar a cabo la gráfica. A continuación, mi compañero Antonio Ceballos les va a hablar del gráfico C. Lo que es el gráfico C y para qué se utiliza. Dice, la gráfica C se utiliza cuando una pieza del producto puede tener un número diferente de defectos por pieza. En este caso, lo que nos interesa controlar es el número de defectos por pieza. La gráfica C sirve para controlar el proceso productivo mediante el conocimiento del número de defectos que aparecen en una muestra. Esta gráfica se utiliza cuando la cantidad de productos producidos es muy baja, y en esta gráfica se puede usar mejor la distribución de Poisson, en el que la desviación típica puede expresarse como está en la siguiente fórmula, que es el sigma es igual al límite del número al infinito, y se utiliza esta, y con eso ya tenemos lo que viene siendo el número de defectos en la pieza. Dice que los límites de control se pueden calcular con la siguiente fórmula que se muestra a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica C donde tenemos la cantidad de muestras y la cantidad de defectos en los tamaños de las muestras que estamos inspeccionando. A diferencia de una gráfica U, el número de defectos también es llamada no conformidades por la unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función del desempeño. Por ejemplo, se pueden utilizar la gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros, tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por cada pie de pantalla de LCD. Puede inspeccionar un tipo de defectos, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla de LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Pues aquí tenemos un ejemplo de una gráfica U donde dice que un fabricante de pantallas desea monitorear los defectos en las pantallas de LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizan un gráfico U para monitorear el número de promedio de los píxeles muertos en la pantalla. Entonces aquí tenemos lo que es la muestra y tenemos
todos los píxeles que se le han muerto según en el conteo de los píxeles de cada pantalla. Debido a que los subgrupos y los tamaños son desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto por cada pantalla. Los subgrupos 17 están fuera de control. Los técnicos deberían de tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido al número inusual de los píxeles muertos. A continuación, nuestro compañero Carlos Aguilar nos hablará un poco sobre la capacidad de proceso. Ok, yo les voy a hablar del tema 3.3, que es capacidad de proceso. ¿Qué es capacidad de proceso? Dice que es el grado de aptitud que tiene cada proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. Los niveles de capacidad se manejan del 5 al 0. El 5 es el mejor, que es el optimizado, el 4 el previsible, el 3 el establecido, gestionado, realizado e incompleto. El 5, cambio del proceso, mejora continua, medición del proceso, control del proceso, definición del proceso, recursos del proceso, gestión de rendimiento, gestión del producto y rendimiento del proceso. Dice, ¿cómo podemos evaluar la capacidad de un proceso? Dice, mientras los procesos no sufran ninguna modificación o reajuste, a evaluar sus capacidades recurrentes a las siguientes herramientas de calidad. Para eso utilizamos estas 7. Cuando un proceso no ha sufrido ningún cambio: un Pareto, una dispersión, histogramas, causa y efecto, certificación, gráfica de control y hojas de chequeo. Cuando el proceso se ve modificado, por ejemplo, cuando se compra una nueva máquina o realmente el método debe efectuarse un estudio de índices de capacidad. ¿Qué es esto? En el proceso se maneja un índice de capacidad y una capacidad de proceso que tienen que ir de la mano. Entre mejor es tu índice de capacidad, mejor es tu proceso. Ahorita vamos a ver a continuación qué es. Para hacer un estudio de índices de capacidad se requieren 3 pasos importantes, que son: el proceso se encuentra estadísticamente estable, o sea, que no haya altas y bajas, que no haya, oye, me falta materia prima para desarrollar este producto terminado. No puede haber eso, porque si no, en sí el proceso no se va a poder realizar. Las mediciones individuales del proceso se comporten siguiendo una distribución normal. Eso es lo que voy. Tiene que ser estable. No puedo correr un estudio cuando sé que estoy corto de materia prima o me está fallando un equipo, porque eso ya no es un estudio estable. Habrían variaciones que alterarían todo el proceso. Las especificaciones de ingeniería representan con exactitud los requerimientos del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que el cliente tiene que ser específico. El ingeniero tiene que tener planos exactos en base al cliente. No nada más puede decir, ¿sabes qué? El proceso se va a mejorar, pero se va a hacer de esta forma o de esta forma. Así no funciona eso. Clasificación de los índices de capacidad. Los índices de capacidad se pueden clasificar según su posición y alcance temporal. Respecto a su posición, los índices centrados con respecto a los límites. Índices centrados con respecto a los límites, solo con límite superior o solo con límite inferior. Respecto a su alcance, a corto plazo, que es la capacidad potencial, y a largo plazo, capacidad global. Aquí como vemos, de ahí, para el corto plazo es el CP, capacidad del proceso, de CPK, que mide la capacidad del proceso real y con un límite superior o con un límite inferior. A largo plazo es lo mismo, es PP, pero son diferentes. Uno se utiliza para corto y otro para largo. Dice que el CP o el PP se utiliza en el proceso cuando está centrado los límites de especificación, o sea que utilizamos la fórmula del 6 sigma, que es límite superior menos límite inferior sobre 6 desviación estándar. Esta fórmula dice que de 1 millón de casos solamente podemos tener 4,6 defectos.
En el CPK es el proceso que no está centrado en los límites de especificación, pero está contenido en ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a medir lo que realmente está pasando en el proceso. No va a estar centrado, por ejemplo, si tenemos una tolerancia de 3 a 5, no va a estar en el 4, sino puede que se enfoque en 4.8 y sobre ese rango de 4.6 a 5, que es el límite, se va a enfocar todo el proceso. Pero eso está diciendo que puede haber una alteración, pero está midiendo lo que realmente está pasando en el proceso. De ahí en el CPU o PPU es el proceso que tiene un solo límite, especificación superior, o sea, ese entre más arriba esté el límite, está mejor. Y de ahí CPL o PPL es un proceso que tiene un límite de especificación inferior, eso entre más bajo esté el límite o entre más bajo se enfoque la línea, va a estar mejor. Es lo que estamos viendo, que era CP. Para considerar un producto sea de calidad, las mediciones y sus características deben ser iguales a su valor ideal. Sin embargo, al conocer la variación es una característica insípida de todo el proceso. Estas mediciones deben al menos estar dentro de cierta especificación, inferior o superior. Es lo mismo, utilizamos la fórmula del 6 sigma, que es igual a la desviación estándar. R es la sumatoria de todos los rangos dividido entre D2, donde D2 es una constante que depende del tamaño de la muestra. Para una mejor interpretación el índice, analizaremos la siguiente gráfica. Aquí vemos, esta es la gráfica del 6 sigma, que dice que tenemos 6 desviaciones estándar. Lo podemos dividir hacia arriba y hacia abajo con una tolerancia del límite superior menos el límite inferior. Esto quiere decir que cuando corramos el estudio, el CP, si es mayor a 2, tiene la calidad del 6 sigma, es la clase mundial. Si el estudio está igual a 2, es menor o igual a 2, pero es mayor o igual a 1.33, es más que adecuado, o sea, todavía estamos dentro de. Pero si el estudio es menor a 1 o mayor o igual a 0.67, dice que no es adecuado para el trabajo. Se necesita un análisis del proceso, es necesario requerir modificaciones necesarias para alcanzar una calidad satisfactoria. Si está por debajo del 0.67, de plano el proceso está mal, se tiene que hacer un cambio de proceso o no sé, está mal completamente, ya no tiene solución. O si tiene solución se tiene que cambiar todo. El CPK, que nos indica el índice de capacidad real. Para calcular el CPK utilizamos la siguiente fórmula, que es CPK menor valor entre CPU y CPL. CPU es el límite superior menos el promedio sobre 3 desviación estándar. El CPL es el promedio menos el límite inferior sobre 3 desviaciones estándar. Valores en el CPK, si los valores mayores a 1 indican que el proceso de fabricación de artículos cumplen con las especificaciones. Si los valores son menores a 1 y mayores a 0, nos indican que el proceso está produciendo artículos fuera de especificaciones, que ya empieza a fallar el proceso. Ahí es donde debe de actuar el análisis del proceso. Es como decía al principio, que el análisis y la capacidad tienen que ir de la mano. Si el análisis baja, la capacidad del proceso igual va a bajar. Eso impacta. Cuando los valores son menores a 0 o negativos, indican que la medida del proceso está fuera de especificaciones, que requiere un cambio en el proceso, se requiere una mejora.
Siguiente, por favor. Procesos de una sola especificación. El índice de la capacidad inferior entre más grande es mejor. Es como decía hace rato, es cuando nos piden el índice superior. Entre más arriba esté es mucho mejor, pero si ya tiende a bajar es cuando ya empieza a haber una falla en el proceso. Y el índice de capacidad inferior es entre más bajo mejor. Pues bueno, sería todo. Muchas gracias.